Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos hoy. Mi nombre es Pilar Vilella, soy abogada especializada en Derecho de Familia, Derecho Procesal Civil y soy secretaria de la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid. Esta clase o esta jornada es un tanto especial porque se va a tratar una temática que normalmente en las universidades no se suele tratar. Digamos que nosotros terminamos la carrera, tenemos un título bajo el brazo, pero nos surge la pregunta, ¿y después qué? Con lo cual es un verdadero privilegio que las universidades comiencen a preocuparse de por este tipo de iniciativas que lo que os permiten a vosotros los jóvenes que termináis los grados y los másters es a cómo enfrentarse al mercado laboral. La jornada de hoy se llama Estudiar Derecho y después qué. Va a haber 3 jornadas diferentes. La de hoy lleva por título El día a día de un abogado. Vamos a intentar sobre todo dar las pautas necesarias para, una vez salimos de la carrera, qué pasos debemos dar. Va a haber otras 2 sesiones llamadas Más allá del derecho, donde se hablarán de habilidades profesionales del abogado y especializaciones y retos de la abogacía. Sé que vais a hacer preguntas, os pido disculpas de antemano si algunas de ellas no quedan respondidas, pero como os digo, hay algunas que probablemente estén más enfocadas a las 2 sesiones que nos quedan y hoy nos vamos a centrar más en estas cuestiones prácticas de las que hablamos. Y cualquier duda, por supuesto, estoy a vuestra entera disposición. Bien, vamos a comenzar con una cuestión que yo creo que nos surge a todos cuando terminamos la carrera, que es la especialización. Me tengo que especializar, tengo que trabajar en un despacho generalista. En primer lugar, os tengo que decir que la especialización al final es lo que marca la diferencia. Es además una demanda que existe actualmente en el mercado. Los clientes lo que van a buscar es un abogado que tenga conocimientos específicos en una materia concreta. Si un cliente tiene un problema penal, se va sobre todo a buscar en redes sociales o a través del boca a boca quién es el abogado que se especializa en derecho penal. Ocurre lo mismo con civil, con administrativo, con mercantil. Un especialista tenemos que pensar que todos los temas que trata, que conoce en el día a día, son específicos, con lo cual sus conocimientos van a ser mayores. Con lo cual, la premisa principal es que es mucho más fácil destacar en el ámbito de la abogacía especializándose en un campo en concreto. Aquí también surge la cuestión, ¿en qué me especializo? Hay 2 factores fundamentales y pueden sonar un tanto idealistas, pero son totalmente reales, que son la vocación y la pasión. Nosotros vamos a ser buenos en aquello que nos apasione, en aquello en lo que no nos importe dedicar horas y horas de estudio, de dedicación plena, ¿no? Entonces, aunque ya os digo que puede sonar un tanto idealista, es totalmente cierto. Vamos a ser buenos en lo que realmente nos guste y nos apasione. Yo creo que es un error elegir la especialización pensando simplemente en el ámbito económico, que muchas veces se hace, ¿no? Al final, si somos buenos porque lo que hacemos nos apasiona, finalmente los resultados económicos vendrán de la mano de esa dedicación plena. Entonces, una vez ya hemos decidido esta especialización, también nos puede surgir la duda, ¿y entonces qué hago? ¿Me meto en un despacho que solo lleve unos temas concretos o empiezo en un despacho generalista? Los abogados generalistas también tienen muchísimas ventajas porque nos permiten, incluso si en un principio no tenemos claro cuál es la especialización a la que nos queremos dedicar, un despacho generalista siempre nos va a dar una visión más amplia del mercado laboral. Si conocemos diferentes temas, diferentes temáticas y especializaciones, después también tendremos muchas más probabilidades de elegir la que realmente nos gusta, con lo cual, por supuesto, sobre todo al principio y sobre todo si no tenemos claro cuál es esta materia que nos gusta más, desde luego los despachos generalistas son una gran opción. Por otra parte, las prácticas del máster. Ya sabéis que una vez termináis el máster existen unas prácticas obligatorias y a la hora de elegir el despacho donde las queremos cursar también tenéis una gran oportunidad para elegir una materia que os haya llamado más la atención durante la carrera, durante vuestros estudios y precisamente dedicaros a esta materia y ver si realmente os gusta y si realmente es en lo que queréis seguir.
También os digo que cuando somos jóvenes es el momento adecuado para equivocarnos. No pasa nada si elegimos una especialización pensando que es a lo que nos queremos dedicar y una vez vemos el ejercicio real, vemos que tampoco es realmente lo que nos está atrayendo. No pasa absolutamente nada. Somos jóvenes y estamos también para equivocarnos y para tomar posteriormente nuevas salidas. Y surge la segunda duda. Ya he elegido la especialización que quiero, puedo elegir despacho, pero también me estoy planteando la posibilidad de trabajar por cuenta propia. Además, la abogacía yo creo que es la profesión liberal por excelencia, con lo cual es una gran opción trabajar por cuenta propia. Hay 4 puntos principalmente que quiero que conozcáis. Algunos de ellos los vamos a desarrollar en las sesiones posteriores, con lo cual no os preocupéis si se queda alguna duda en el tintero porque lo trataremos posteriormente. En primer lugar, tenéis que tener muy clara la fiscalidad del abogado. Un abogado tiene que tener muy bien llevadas sus cuentas. Ya sabéis que tiene que estar adscrito al RETA, que es el régimen especial de trabajadores autónomos, pero nuestra profesión también nos da otras opciones, como pueden ser la mutualidad de la abogacía o altermutua, ¿vale? Son, como digo, alternativas que sobre todo en los primeros años tienen muchísimas ventajas económicas para el joven abogado. Una vez ya estoy dada de alta como autónoma, voy a tener que facturar. Cada vez que tenga un cliente, una vez prepare la factura, tendrá, en caso de ser empresas, ya sabéis que tendremos IRPF, IVA, y todo eso hay que llevar una fiscalidad muy clara porque además los abogados estamos en el punto de mira, con lo cual tenemos que tener mucho cuidado y sobre todo ser muy ordenados en la fiscalidad. Posteriormente tenemos que hacer de manera trimestral la declaración del IVA y luego también tenemos que hacer el IRPF. Con lo cual, si queremos trabajar por cuenta propia, tened muy claro que nos tenemos que dar obligatoriamente de alta como autónomos. Segundo punto, mi espacio de trabajo. ¿Dónde voy a trabajar? Si tenéis la suerte de tener pues, algún familiar, algún amigo con el que podáis establecer una sinergia desde el principio o incluso que ese abogado familiar o conocido se convierta en vuestro mentor, estupendo, es una gran opción. Sin embargo, muchos que empiezan a trabajar por cuenta propia, se dan cuenta de que no tienen un espacio. Existen últimamente y además se están desarrollando muchísimo los espacios de coworking. ¿En qué consisten estos espacios? Pues junto con otros compañeros, pueden ser de la universidad, pueden ser compañeros del máster, se alquilan espacios en común donde además cada uno se puede especializar en una materia en concreto del derecho y entre todos se forma ese coworking donde es un espacio vital para resolver dudas, para llevar procedimientos incluso compartidos, para pasarse clientes, porque muchas veces igual si yo me he especializado en materia mercantil y me entra un cliente penal, yo no lo quiero llevar, pues se lo puedo pasar lógicamente a un compañero que sí que esté especializado en este tipo de materias. Existe también, que quiero que conozcáis, la figura de la iguala. Las igualas son contratos de prestación de servicios que normalmente son requeridos por empresas. Son empresas que tienen muchísimos contratos, entonces requieren de la figura de un abogado para controlar este tipo de contratos, pues asistencias a reuniones. Entonces esto sí que se puede convertir en una fuente de ingresos básicos para el abogado que mientras poco a poco va desarrollándose, al menos tiene una fuente de ingresos fija. Luego vamos a hablar también del branding. El branding es la marca personal. La marca personal de un abogado es fundamental, tanto si os dedicáis por cuenta ajena como por cuenta propia. Si estáis en un despacho de abogados, no tenéis que dejar de lado esa imagen. Para mí es fundamental, y aunque muchas veces vamos escasos de tiempo, porque la figura del abogado al final, ya lo veréis cuando empecéis a ejercer, la profesión del abogado requiere una dedicación constante y plena. Sí que es verdad que creo totalmente necesario guardar un pequeño espacio de tiempo para dedicar a escribir artículos, colaboraciones con universidades, para incluso impartir charlas cuando ya tenemos cierta soltura, también para continuar formándonos, porque ya vamos a ver que la formación continua en el abogado es una necesidad constante. Y entonces una de estas necesidades también digo que es el branding, el trabajo de la marca personal. Cuando somos abogados estamos vendiendo al fin y al cabo un servicio, un intangible que es muy complicado de medir. ¿En qué se va a basar la satisfacción del cliente?
La satisfacción del cliente es muy complicado. No estamos vendiendo, como digo, un producto, un tangible, que en el momento en el que lo tenemos lo podemos comprobar. Además, el trabajo del abogado es un trabajo muy a largo plazo. Yo lo que siempre recomiendo es, en primer lugar, generar una imagen de seguridad y transmitir esta imagen de seguridad al cliente. Debemos darle una imagen de confianza plena. El cliente se tiene que sentir seguro en nuestras manos. Por eso muchas veces, incluso aunque perdamos un pleito, si el cliente se ha sentido apoyado por el abogado, va a continuar trabajando con nosotros porque realmente lo que le va a quedar es esa seguridad y esa confianza que ha tenido en el cliente. Y eso también se va a trabajar generando una buena imagen personal y una buena imagen de marca. En una de las próximas sesiones también vamos a trabajar una cosa muy importante, que es ¿qué tengo que potenciar? ¿La imagen de mi despacho o mi imagen como abogado? Tengo que tener muy claro cuál es exactamente la imagen que quiero proyectar, porque depende de qué queramos realmente publicitar, tendremos que llevar una estrategia comunicativa u otra. Es muy importante, por supuesto, el posicionamiento online. Pensad que si me buscan en Google, es muy importante lo que van a ver de mí. Ya no os estoy hablando tanto del posicionamiento SEO o SEM, que por supuesto es muy importante, pero sí que si ponen mi nombre en Internet, en Google, que yo creo que es lo que hacemos la mayoría de la gente con cualquier profesional, ¿qué van a encontrarse? Se van a encontrar mis redes sociales personales, cosa que por supuesto está totalmente prohibido. Tenemos que saber separar muy bien nuestra imagen personal de nuestra imagen profesional. O en cambio van a poner mi nombre y van a aparecer artículos divulgativos, colaboraciones con universidades, asistencias a eventos, congresos en los que he podido participar. Lógicamente el cliente, esa primera impresión para él va a ser fundamental y es muy importante, y aunque es cierto que muchas veces no está en nuestra mano, es muy importante en la medida de lo posible que esa imagen que vamos a proyectar en Google, en Internet en general, y más sabiendo la importancia que actualmente tiene la publicidad online, que toda esa publicidad sea favorecedora para nuestra imagen, ¿vale? Tenemos que tener muy claro lo que nuestras redes dicen de nosotros y lo que realmente somos como abogados. Para ello es también muy importante generar primero un plan de comunicación, un plan de imagen para precisamente focalizar qué es eso que queremos que las redes al fin y al cabo digan de nosotros. Estábamos en todo momento hablando de cuenta propia, pero por cuenta ajena, y esto para mí es muy importante la imagen personal. No la tenemos que dejar de lado por el hecho de pertenecer a una gran empresa. Cuando trabajamos por cuenta ajena, lo primero que nos vamos a plantear es ¿qué quiero? ¿Trabajar en un gran despacho mediano? Prefiero un mentoring, que es una figura que también surge en los despachos pequeños, donde de la mano de un abogado con una trayectoria dilatada voy a ir forjando poco a poco mi experiencia. Lógicamente, cada tipo de despacho tiene unas ventajas y tiene unos inconvenientes. Las ventajas de los grandes despachos van a ser que existe mayor remuneración, mayor posibilidad de ascenso, quizás una carrera profesional más tranquila, más pausada, en el sentido de que es más complicado, es más fácil, quiero decir, continuar en esa empresa y forjar ahí tu trayectoria profesional. Tiene también unas desventajas que probablemente por muchos de vosotros ya sean conocidas. Son horarios de trabajo maratonianos, se exige muchísima responsabilidad, mucho nivel de estrés, todos los escritos son controlados, pero ya digo que hay que valorar que si esas ventajas y esos inconvenientes, si los ponemos en una balanza, ¿qué es lo que nos pesa más? Los despachos pequeños tienen muchísimas ventajas, sobre todo una relación mucho más directa con los socios del despacho, es un aprendizaje continuo. Muchas veces nos lanzamos al ruedo enseguida para ir a una vista, para presentar ciertos escritos y también tiene una serie de ventajas, quizás una mayor inestabilidad económica, que es lo que se contrapone a esa mayor libertad y a esa relación de tú a tú con los socios. Por supuesto, en caso de querer trabajar por cuenta ajena,
lo más importante, ya supongo que lo sabréis, es cómo preparar un buen currículum. Un buen currículum siempre tiene que llevar acompañada una carta de presentación donde nos exponemos cómo somos, qué nos gusta. Quizás el currículum es la parte fría de esa presentación y en la carta sí que podemos mostrarnos un poco más tal y como somos. Sin duda para mí lo más importante es posteriormente presentar una buena entrevista personal. El currículum es esa primera imagen que vamos a proyectar, pero sin duda después la entrevista personal tiene que ser preparada de manera muy concienzuda. Una extensión máxima de 2 folios, no podemos explayarnos y contar absolutamente todo, incluso detalles insignificantes que a nivel personal pueden ser importantes, pero a nivel profesional no tienen demasiada importancia. Destacar formación y experiencia. Y ahora probablemente me digáis, pero bueno, yo con mi edad, que si tengo 22, 23 años, apenas he tenido formación o he tenido experiencia. Aquí sí que es importante destacar una personalidad proactiva. Si vemos que, por ejemplo, en un despacho cuando llega un currículum, llega el de una persona que ha participado en actividades universitarias, actividades deportivas, en foros de debate jurídico que muchas veces se organizan desde la propia universidad, incluso que también ha compaginado una actividad laboral con su carrera. Todo eso sí que es importante, porque detrás de todo esto hay una personalidad, que es al final lo que requieren los despachos de abogados. Una personalidad proactiva, curiosa, con ganas de aprender, con ganas de trabajar. Con lo cual, no menospreciéis ciertas cosas que habéis podido realizar durante vuestra actividad universitaria, durante vuestra formación, porque eso sí que es importante. Cuando me refería a, pues muchas veces se ponen actividades, también puede ser importante, pues porque las actividades deportivas, como digo, muestran también un tipo de personalidad quizás un poco más abierta, que sabe trabajar en equipo, porque en un despacho el trabajo en equipo es algo absolutamente fundamental también. Y os tenéis que plantear qué os diferencia de los demás. Pensad que van a salir, pues creo que son 60.000 licenciados en Derecho al año. Muchos van a optar por otras opciones, como pueden ser las oposiciones o trabajar en una asesoría jurídica, pero si queréis ser abogados, pensad, ¿qué me diferencia a mí del resto de compañeros que están saliendo con el título debajo del brazo exactamente igual que yo? Es importante destacar las cosas que nos diferencian de los demás, ¿no? Las habilidades que nos diferencian de los demás. Luego hablamos de la colegiación. No sé si os suelen explicar, cuando trabajamos como abogados ejercientes es necesario colegiarse. Hablamos de una colegiación única. Si os colegiáis en el colegio, por ejemplo, de Madrid, no es necesario que si vais a ejercer en otro partido judicial, podéis ir a Bilbao, a Murcia, a cualquier sitio de España, no es necesario que os colegiéis. Esto es, antes sí que era necesario. Ahora hablamos de esta colegiación única. Hay 2 opciones. Si queréis ejercer en tribunales, es necesaria la colegiación como ejerciente. Si simplemente queréis participar en el colegio, vamos a ver también qué tipo de servicios os ofrecen, valdría simplemente con la colegiación como no ejerciente. Pero lo que tenéis que tener muy claro es que el título de abogado en sí no habilita para ser abogado litigante, ¿no? Los abogados que conocemos de juzgado. Como os digo, estar adscrito al Colegio de Abogados es algo muy beneficioso para el colegiado porque se ofrecen muchísimos talleres, muchísima formación. También existe un seguro de responsabilidad civil. Pensad que cuando empecéis a ejercer no todo es maravilloso. Nos podemos encontrar con quejas deontológicas, con quejas de propios clientes que incluso nos pueden interponer demandas. El colegio se encarga de la protección a la figura del abogado mediante este seguro, como os cuento, de responsabilidad civil. También se ofrecen becas, existe un portal de empleo que en caso de que os podéis meter ya para ver qué tipo de ofertas laborales están ya empezando a dar. Y luego también, bueno, como secretaria de la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid, os tengo que hablar de AJA Madrid. Esta agrupación pertenece al Colegio de Abogados y sobre todo se encargan de 2 pilares fundamentales, que son la formación, que es absolutamente gratuita y además una formación especializada. Contamos con muchísimos profesionales, muchos del ámbito de la propia universidad,
que ofrecen todo su conocimiento para que vosotros podáis plantearle cualquier tipo de duda, incluso abogados en ejercicio que se ofrecen a abogados que comienzan en su andadura profesional a, por ejemplo, imaginaros que tenéis vuestro primer juicio y no tenéis ese mentoring del que hablábamos anteriormente, no tenéis esa posibilidad de un abogado ya con cierta experiencia que os explique cómo se va a desarrollar. Imaginaos veros con la toga delante del juez sin saber exactamente qué va a ocurrir en la vista. Hay abogados con muchísima más experiencia que se dedican a acompañaros en este primer juicio, a ayudaros con cualquier duda que se os pueda plantear. Y por otra parte también tenemos la pata de los networking, que ponen además en contacto a muchísimos abogados también ejercientes o también ayudan en la posibilidad de captación de clientes. Os quiero hablar también del turno de oficio. No sé si sabéis en qué consiste. Depende también del colegio de abogados y son todos aquellos abogados que se dedican a solucionar aquellos procedimientos de personas sin recursos económicos. Se requieren 3 requisitos, que son llevar 3 años colegiado, realizar un curso que es ofrecido por los propios colegios o por incluso también muchos centros educativos y tener despacho propio. Despacho propio se refiere a tener un lugar donde poder recibir a estos clientes del turno de oficio. También he de decir que muchas veces, bueno, cuando lo necesitéis, el Colegio de Abogados pone a vuestra disposición salas en caso de que todavía no tengáis ese espacio, ese coworking del que hablábamos antes o vuestro despacho propio abierto, pone a vuestro servicio salas para poder acudir y para poder tener estas reuniones. Para mí el turno de oficio lo que más ofrece es sin duda experiencia, ¿vale? Vais a tratar con los clientes de tú a tú, vais a solucionar los casos prácticamente solos y además os va a ofrecer muchísima experiencia. Os podéis adscribir a uno de los turnos, podéis optar por penal, civil y familia, laboral, cualquiera de las materias que os interesen. Incluso si, por ejemplo, estáis en un despacho, hablábamos antes de las especializaciones, tenéis el gusanillo por otro tipo de materia que no habéis podido tratar, es también una buena oportunidad para aprender, porque desde luego el turno de oficio es una gran escuela que os va a dar muchísimo bagaje, sobre todo en tribunales, ¿no? El enfrentaros, que supongo que, y yo recuerdo mis primeras veces, da bastante miedo el hecho de ponerse la toga y enfrentarse a un tribunal. Hablamos también de networkings, pero antes os quiero dar un consejo que para mí es fundamental y es el tema de la formación. Un abogado tiene que estar en constante reciclaje. Un abogado nunca puede decir yo ya lo sé todo, yo no tengo que continuar estudiando. La formación debe ser continua. Pensad que en el ámbito al que os dediquéis, aquí sí que es independientemente de la especialización que toméis, la jurisprudencia cambia constantemente, ¿vale? La jurisprudencia además adecua unas normas que a menudo no se corresponden con la realidad social y son los propios juzgados, también con el trabajo de los propios abogados, los que se encargan de ir adecuando esas normas a la realidad social actual. Tenéis que hacer todo tipo de formaciones, incluso a veces en campos que en realidad no están relacionados. Por ejemplo, yo, como os comentaba, me dedico a familia y nunca pensé que la fiscalidad, el derecho financiero, tributario, estuviese tan relacionado con el derecho de familia. Y cuando te pones, por ejemplo, a liquidar una sociedad de gananciales, te das cuenta de que la mayor parte son impuestos y problemas relacionados con la fiscalidad, con lo cual muchas veces tenemos que preocuparnos de otras ramas que no son tanto la rama a la que nos dedicamos de manera habitual, pero que están íntimamente conectadas con esa materia. Os hablaba también, como digo, de los networkings. ¿Debo ir o es una pérdida de tiempo? Imaginaos que salís del despacho después de 8 horas trabajando y os han ofrecido la posibilidad de ir a tomar algo con unos compañeros de universidad o de incluso networkings organizados por los propios colegios de abogados, por asociaciones. Cada vez es un ámbito que se está desarrollando más. ¿Merece la pena ir? ¿Merece la pena en lugar de irme a las 8 a casa? Rotundamente sí. Las oportunidades de trabajo y de redes sociales que se van forjando en los networkings son fundamentales.
podemos conocer donde menos nos lo esperemos a un cliente potencial. Podemos conocer a un compañero que está en la misma situación que yo, está buscando un coworking donde comenzar a trabajar, donde comenzar a desarrollar su trayectoria profesional. Y hasta ese momento no se había encontrado con ningún compañero con el que poder iniciar esta andadura. Y os encontráis en este networking y comenzáis a colaborar de manera profesional. Es muy importante. Hablo de presentaciones de libros, de congresos, de ponencias, cursos organizados por los colegios profesionales. No tenéis que perder también la vergüenza, tenéis que presentaros como abogado especializado en derecho de lo que sea. Si os dan una tarjeta, a veces tenemos la manía de la tarjeta directamente tirarla. La tarjeta la tenemos que guardar y al día siguiente enviar un correo presentándonos, diciendo que estamos encantados de conocerle y que a partir de ahora vamos a establecer contacto por correo electrónico, dejáis vuestro teléfono, lo que sea. Pero muchas veces de una relación que no pensáis que pueda surgir nada, de repente puede salir una colaboración o, como digo, un potencial cliente. Aprovechad estas redes sociales, al fin y al cabo son redes sociales, intentad acudir a las máximas posibles y sobre todo pensad también que el trabajo del abogado es un trabajo muy a largo plazo. Relaciones o cosas que hacemos que igual en un principio pensamos que no pueden tener, que no van a tener ningún tipo de resultado, de repente vemos que sí que estamos obteniendo frutos de esas relaciones. Bueno, vamos a resolver ahora las dudas que nos habéis estado planteando. De todas maneras, quiero recordaros que el próximo 16 de enero se va a realizar la segunda sesión, aquí también en UNIR, a las 5 de la tarde. Si tenéis algún tipo de duda, os dejo mi correo, os dejo también mi Twitter. Es muy importante estar presente en las redes sociales. Y también os pido disculpas si alguna de las preguntas se ha quedado en el tintero, porque ya digo que tendremos otras 2 sesiones para poder resolver cualquier tipo de duda con esas cuestiones especializadas. Si os parece, hay una pregunta que habla de cuánto de difícil es para un abogado principiante cobrar honorarios. Si estamos hablando de que yo me establezco por cuenta propia y tengo un cliente, en primer lugar es fundamental preparar una hoja de encargo profesional. Una hoja de encargo donde quedan establecidos los hitos, donde aparece el plan de pagos y donde a la firma de la hoja de, cuando decimos a la firma de la hoja de encargo se realizará la provisión de fondos. Siempre hay que cobrar una cantidad al principio. Entonces, si llevamos a rajatabla el orden de cobros y sobre todo dejamos firmada esta hoja de honorarios, que además nos va a cubrir las espaldas si se produce algún tipo de impago posterior, no es difícil, ¿vale? Tenemos que valorar sobre todo también nuestro trabajo. Nuestro trabajo vale un dinero, requiere muchísimas horas de dedicación y tenemos que valorarlo. Tenemos unos conocimientos que al fin y al cabo el cliente no tiene, con lo cual, sobre todo, tenemos que hacernos valer y cobrar lo que nuestro trabajo realmente vale. Preguntáis también si es mejor ejercer u opositar primero. Vamos a ver, yo creo que cuando opositas, pues a letrado de Administración de Justicia, Judicatura, tienes que tener muy claro, tienes que tener un perfil de muchísima constancia y tener claro que te vas a dedicar a ser juez. Conozco muchos jueces que primero han ejercido la abogacía y posteriormente han optado por opositar y dedicarse a judicatura o, como digo, letrado o cualquier tipo de oposición de la Administración de Justicia. Yo creo que la profesión de abogado es una profesión preciosa que hay que probar, hay que saber cómo se trabaja en este ambiente. Ahora bien, si tu perfil es impartir justicia, te llama más la atención de trabajar en la administración, por otras ventajas que por supuesto tiene, habrá que opositar, pero sin duda yo lo que recomiendo, y además nada mejor que un juez que se ponga en la piel de los abogados, es sin duda, primero, ejercer la abogacía. Preguntáis también cuánto peso tiene la parte teórica y práctica en los estudios de Derecho de la UNIR. La UNIR cuenta, además de prácticas dentro del máster o del grado,
con la clínica jurídica de la Fundación Fernando Pombo, que ofrece prácticas con casos reales, que además son pro bono, desde el primer año de carrera, con lo cual sí que se le da un peso específico muy importante a la práctica, porque además yo considero que la práctica durante la carrera es fundamental. Además de toda la formación que ofrece la propia universidad, en la medida que tengáis oportunidad de realizar prácticas, incluso desde primero, aunque os veáis un tanto perdidos, es muy importante que conozcáis de primera mano cómo funciona, para que una vez comenzáis a ejercer os empiece a sonar y tengáis ya un conocimiento de cómo se realiza un escrito, un recurso de apelación, cómo se inicia un trámite de demanda, ¿vale? Y incluso si tenéis la oportunidad, os recomiendo que vayáis a juzgados a ver juicios directamente, para ver cómo se desarrollan. Os digo que la mayor parte os diría el 90% de los juzgados os van a dejar entrar, no va a haber ningún tipo de problema, salvo que alguno de los clientes se oponga, pero es una práctica muy interesante para que veáis cómo se va a desarrollar esa práctica, que luego vais a estar vosotros en el lado del abogado. Me preguntáis también que en cuanto a la especialización, si es esencial que hagáis un máster o curso de especialización en la materia. Yo creo que es muy importante, como os digo, la formación. Muchas veces es bueno que empecéis a trabajar y una vez estáis trabajando, sea cuando decidáis realizar el curso, ¿vale? Muchas veces sí que es compatible los horarios de las universidades, y cada vez más, porque saben que los propios estudiantes están realizando prácticas o están trabajando. Pero quizás para saber qué es lo que realmente te gusta, lo primero es probar, iniciar vuestras prácticas en un despacho o la andadura ya profesional, y luego estudiar un máster o cursos de especialización en la materia en la que estéis interesados. Los criterios para elegir un despacho para hacer prácticas, os lo repito, absoluta pasión por la materia que vayáis a ejercer. Ese es el principal. Si tenéis abogados de referencia, pues hay, en cada sector tendréis a vuestros abogados de cabecera. Si habéis leído manuales, ¿no?, de la materia, seguro que hay algunos que os suenan y tenéis la oportunidad de trabajar en el despacho de ese mentor, ese maestro. Es algo estupendo. Pero sin duda para mí lo principal para elegir esas prácticas es la vocación y el entusiasmo que tengáis por una materia en concreto. Bueno, aquí otra persona me pregunta cómo poder lograr mi propia firma de abogados. Es una pregunta, es sobre todo constancia. El trabajo de un abogado es sobre todo los primeros años, no nos vamos a engañar. Es muy complicado. Vemos que primero tenemos más gastos que ingresos, entonces hay que perseverar, hay que continuar creyendo en el trabajo que hacemos. Hay que confiar también en otros colegas, en compañeros abogados que se dediquen a otras materias, apoyarnos en ellos, no tener miedo de pasar casos y pensar que lo hemos perdido, porque al final esto es un win-win. Tenemos que pensar que cuando ese abogado, ese compañero tenga otro caso que pueda ser más favorable a nosotros por nuestra especialización, nos lo va a pasar. Con lo cual, establecer sinergias creo que es algo fundamental. Y sobre todo, ya digo, perseverancia, muchísimo estudio, muchísimo sacrificio. Montar un despacho propio exige una dedicación absoluta, y eso supone también renunciar a muchísimas cosas, como sobre todo en los primeros años, una vida personal o un ocio que igual estamos acostumbrados durante la carrera, con lo cual el esfuerzo y el sacrificio tiene que ser constante. Como os digo, hay algunas preguntas como ¿qué especialidad es la más solicitada en el mercado laboral? Lo vamos a ver otro día, porque vamos a hablar de todas las especializaciones actuales. Salidas profesionales. Hemos hablado en todo momento de ser abogado. Sabéis que existen otras posibilidades, o incluso siendo abogado, no nos vamos a imaginar solamente el abogado con toga, el abogado litigante que acude a tribunales. También existen asesorías jurídicas, existen empresas que dentro de su formación interna exigen también abogados. Nos podemos dedicar también a la enseñanza, pero aquí principalmente yo lo que os quería contar era mi experiencia como abogado. Bueno, nos estamos yendo de tiempo, pero quiero de nuevo daros las gracias a todos.
que estas preguntas que han quedado en el tintero van a ser contestadas y que también me pongo a vuestra entera disposición para cualquier duda que os pueda surgir de las salidas laborales de la profesión. Un saludo y gracias.